Hola, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Hola, profe. Buenas noches, Buenas Franco. noches, profesor. Hola. Bueno, ¿qué tal? Bueno, vamos a esperar que sea la hora. No. Bueno, bueno, vamos a comenzar la clase. Lo que vamos a ver en esta clase es la primera parte de la tercera parte de la actividad anual semestral que tiene que ver con el método de la fuerza, el método de rigidez, y esto es el comienzo de dinámica. Lo que vamos a ver en esta presentación es bastante extenso. Vamos a ver el oscilador simple, pero antes de eso vamos a ver un mapa conceptual para que podamos establecer una relación de continuidad entre los temas de dinámica y los métodos del método de la fuerza y de la rigidez que hemos visto hasta ahora. Vamos a analizar las hipótesis simplificativas que se establecen en este estudio. Vamos a ver un par de videitos cortos, los voy a cortar antes de que, digamos, les voy a mostrar algunas cositas, están en internet si después los quieren buscar, pero no tienen más que como objetivo mostrarles algunas aplicaciones de la dinámica. Después vamos a entrar de lleno al oscilador simple. Vamos a discutir las unidades y algunas cuentas que hay que hacer para que todo funcione bien. Esto porque
tanto en las notas de clase oficiales, digamos, y como otras unidades que adoptamos, es importante darse cuenta cómo trabajar y despreocuparse de las unidades. Y como tema, digamos, importante de la clase, vamos a ver la rigidez dinámica. Hay distintas formas de obtener esa rigidez, ensamblando las matrices de rigidez, condensación estática, enfoques basados en la definición de rigidez por el método de la fuerza y el método de rigidez, enfoques en la definición de flexibilidad, aplicación de trabajos virtuales o método de la fuerza y trabajos virtuales o el método de rigidez. Vamos a ver algunos ejemplos de esas formas de obtener la matriz de rigidez. Y después, una vez que hayamos establecido entonces esta parte del armado del modelo, vamos a empezar con dos de los tres temas que involucra el capítulo 2 de las notas principales, que tienen que ver con el oscilador simple, vibrando libremente, y el caso de oscilaciones forzadas con carga armónica. Entonces, en el primer caso, en las vibraciones libres, vamos a ver las definiciones básicas, la obtención de la ecuación de movimiento, y vamos a ver un método que se llama decremento logarítmico, que se puede utilizar para determinar el coeficiente de amortiguamiento. Y en el caso de la carga armónica, vamos a ver la ecuación de movimiento, y vamos a hablar de la solución de régimen, y fundamentalmente del coeficiente de amplificación dinámica y el ángulo de fase. Y el último punto que vamos a ver en la clase es la definición del problema dinámico, en el sentido de que no todos los problemas en donde la carga varía en el tiempo son efectivamente problemas dinámicos. Vamos a ver qué significa eso. Y esto como preparatorio para la próxima clase, en donde van a terminar de completar el capítulo 2, que está relacionado con osciladores simples. Bueno, empecemos a desarrollar. El primer tema tiene que ver entonces con un pequeño mapa conceptual. Acá tienen dos marcos que están en rojo. Uno está asociado a la estática y otro a la dinámica. En el primer cuadro hay una descripción de lo que hemos visto como método de las fuerzas, que involucraba el manejo de trabajos virtuales y el método de las fuerzas en sí mismo. Eran los dos núcleos que constituyen el método de las fuerzas. El principio de trabajos virtuales era esencial para el planteo de las ecuaciones de compatibilidad. Y fundamentalmente lo que se hizo ahí fue definir la matriz de flexibilidad como una matriz que relacionaba las cargas y los desplazamientos. Y el próximo paso fue, digamos, trabajar con el método de rigidez, en donde se definieron las matrices de rigidez de los reticulados, los pórticos planos y los emparrillados. Y dos clases atrás, los lunes atrás, Adriano Trono les habló de la condensación estática, que la vamos a utilizar ahora. Esta GLG que aparece acá significa grados de libertad geométricos, y la relación entre el método de la fuerza y el método de rigidez es que de algún modo la rigidez es la inversa de la flexibilidad, de tal modo que uno lo que tiene es, ya sea la flexibilidad multiplicado por la carga te da el desplazamiento, o el desplazamiento multiplicado por la rigidez te da la carga. Ahora, todo esto que se vio en esta primera parte tiene su correlato en la segunda, pero en lo que muestra la ecuación que está indicada como 3 aquí, es una ecuación dinámica en donde aparece el desplazamiento u, su derivada, que es la velocidad, derivada respecto al tiempo, y la derivada segunda del desplazamiento, que es la aceleración. K sub c es una matriz de rigidez que lleva una c abajo pequeña, porque lo que significa esto es que es condensada. Esta condensación, digamos, la obtención de esta matriz que está aquí condensada,
utiliza, digamos, los conceptos de la rigidez, pero aparece un ingrediente adicional que hace que los grados de libertad que teníamos definidos acá en el método de rigidez, que llamábamos grados de libertad geométricos, ahora si uno les asigna masa, esos grados de libertad se convierten en grados de libertad dinámicos, y la matriz de rigidez que aparece como condensada puede ser o no la misma matriz de rigidez geométrica que habíamos visto en el método de rigidez. La vamos a ver en el transcurso de la clase, cuáles son las características de la matriz de rigidez condensada y cuándo ocurre que son iguales, pero en general no lo son. Y dentro de la metodología que uno utiliza son las que mostramos anteriormente, definición de la rigidez utilizando conceptos de flexibilidad, de rigidez, condensación estática, etcétera, etcétera. El segundo término que aparece aquí es una matriz de amortiguamiento viscoso. Nosotros no describimos no nos metemos mucho con el amortiguamiento, asumimos que es un amortiguamiento proporcional a la velocidad, del tipo de los amortiguadores de aceite, de ese tipo de amortiguadores, pero no hacemos análisis de obtención de matrices de amortiguamiento. La masa es una asignación de masa, que tiene que ver con qué masa está asignada a qué grado de libertad dinámico estemos considerando, pero realmente son masas puntuales, aunque existe también la forma de definir masas en forma matricial, consistente, pero nosotros usamos masas concentradas. Esto hace que los modelos sean modelos, digamos, mejorables, pero no obstante los conceptos que se desarrollan en el curso son lo suficientemente amplios como para que si quisieran enfrentar un curso de dinámica posteriormente, podrían entender perfectamente los conceptos si es que, digamos, los han aprendido correctamente en este curso. El vector de carga es un vector de carga que en general cambia en el tiempo, y que está definido en los datos, digamos. Entonces, una gran parte de la clase se va a destinar a mostrar de qué forma o qué relaciones hay entre la matriz de rigidez o la flexibilidad que vimos en la primera parte del curso con la rigidez dinámica de esta parte. Y la segunda parte de la clase se va a destinar a resolver el oscilador simple. El oscilador simple es un modelo que tiene un grado de libertad dinámico. Y vamos a ver la solución homogénea, o sea, cuando no tiene carga, cuando tiene carga armónica y cuando tiene carga impulsiva. La carga impulsiva se va a tratar la próxima clase. Nosotros vamos a llegar hoy hasta la carga armónica. Pero esos son los tópicos que están relacionados con el oscilador simple. ¿Y por qué es importante el oscilador simple? Por lo siguiente. Esta ecuación que tienen aquí, la ecuación 3, es una ecuación que en general no va a tener un grado de libertad, sino que va a tener varios. 2, 3. Bueno, para nuestro curso, 2 o 3, no más que eso, porque no es, lo demás ya es procedimientos de cálculos repetitivos, o sea, involucran programas de cálculo, y lo que nosotros analizamos acá son conceptos. Después hacer una suma de 2 términos, de 3 términos o de 100 es lo mismo, conceptualmente, así que bueno. Habrá siempre particularidades, pero las ideas fundamentales se pueden dar con modelos pequeños. Ahora, dentro de los temas que vamos a ver con múltiples grados de libertad dinámico, vamos a ver un tema que se llama descomposición modal. Y ese tema, este método de descomposición modal, lo que hace es toma modelos grandes, o sea, de múltiples grados de libertad dinámico, y los reduce matemáticamente a osciladores simples. O sea que si vos querés resolver un problema de múltiples grados de libertad dinámico, tenés que conocer la solución del oscilador simple, porque lo que hace al sistema de n grado de libertad dinámico lo convierte en n sistemas de 1 grado de libertad dinámico. Y entonces utilizar la solución que has tenido para 1 grado de libertad dinámico para construir la solución de un sistema de múltiples grados de libertad dinámico. Otro tema que se ve al final del curso es desplazamientos de apoyos, que básicamente tiene que ver con
moverle el piso a la estructura. Esto, por ejemplo, vamos a ver algún ejemplo. Sí, sí. ¿Alguien preguntó algo? Bueno, Yo aprovecho, profe. sí, No fui yo, pero aprovecho de paso. Ahí había explicado, bueno, los términos en la ecuación de abajo, que el primero, bueno, era la rigidez, el segundo, amortiguamiento, dijo, puede ser la C, la matriz, sí, 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 sí. y la M, La masa. perfecto, muchas gracias. No, ya vamos a avanzar un poquito más en los modelos y ya les va a ir quedando un poquito más claro, pero eso es la masa, digamos. Es el peso sobre la gravedad, básicamente. O sea, bien. Entonces lo que decíamos que eventualmente lo que vamos a tener es un modelo, por ejemplo, de desplazamiento de apoyo. Enseguida yo les voy a pasar un video donde van a ver un auto digamos, es una descripción para que ustedes vean dónde entra la dinámica, digamos. Entonces, en ese modelo, un auto se va desplazando y las ruedas van, como cualquier automóvil, digamos, se va desplazando y las irregularidades del suelo funcionan como una excitación que es parecida a la de un sismo. Es decir, es un movimiento, o sea, el auto lo que ve es que hay algo que le está moviendo las ruedas, digamos. La irregularidad del pavimento, de la forma que tiene el pavimento, va introduciendo deformaciones en el sistema de suspensión y en las ruedas que funcionan a partir de la estructura, y eso funciona como un desplazamiento de apoyos. Y ese problema de desplazamiento de apoyo se puede reducir a un problema, o sea, el problema de desplazamiento de apoyo, vamos a decir que es un problema de algo en donde se mueven los apoyos, por eso se llama desplazamiento de apoyo. Casos típicos son los sismos, un auto que se mueve, un árbol de levas que mueve, digamos, un sistema, un tren de movimientos con un tren de válvulas. Esos son movimientos, estudios clásicos de desplazamientos de apoyos. Bueno, los problemas de apoyos que se mueven se convierten en apoyos que no se mueven. Cuando los apoyos no se mueven, eso se resuelve por descomposición modal, pero descomposición modal se resuelve utilizando la solución de osciladores simples. Conclusión del oscilador simple, que es lo que vamos a ver, ya le digo, con carga homogénea y con carga armónica en esta clase, son, digamos, el sustento de la solución de sistemas más grandes. Por eso es importante que ustedes tengan en claro de que no es cuestión de decir, bueno, ¿para qué me dan el oscilador simple? Yo quiero estudiar estructuras de múltiples grados de libertad dinámicos, pero resulta que la triste realidad es que el oscilador simple está involucrado en la solución de los problemas más complicados. Bueno, esto es como para justificar un poquito la importancia de estos temas. ¿Por qué no baja esto? Bueno, vamos a ver las definiciones e hipótesis que estamos viendo en este curso. Al abordar esta tercera parte del curso, se hará distinción entre los grados de libertad que no tienen asociada masa de los grados de libertad que sí la tienen. Se denomina grado de libertad geométrico al grado de libertad que no tiene masa asociada. Y grado de libertad dinámico al grado de libertad que tiene masa asociada. Si en el modelo hay un solo grado de libertad dinámico, se dice que es de un grado de libertad dinámico comúnmente llamado un oscilador simple. Si el modelo tiene más de un grado de libertad dinámico, se denomina de 2, de 3 grados de libertad dinámico, o simplemente sistema de múltiples grados de libertad dinámico. El número de grados de libertad dinámico de un modelo es una elección del analista. Elegir el modelo según el grado de precisión que busca en la descripción del problema, el tipo de acción actuante y de las herramientas con que cuente. Entonces, lo segundo que estamos citando acá, como regla general, en los modelos de barras, que son los que se tratan en este curso, la rigidez axial es bastante mayor que la rigidez flexional, es decir, que el término A por E sobre L, que es la rigidez axial, es bastante más grande que E por I sobre L cubo, que tiene que ver con la rigidez
de una barra empotrada en el extremo, un tercio, por ahí sobre el cubo. Dado que en general la vibración se produce por una excitación externa, se necesitará menos energía para desplazar a la estructura en las configuraciones asociadas con movimientos de flexión que a las que están vinculadas con desplazamientos axiales. Esto no quiere decir que no se considerarán modelos que involucren desplazamientos axiales. Enseguida vamos a ver una diapositiva con unos ejemplitos que van a tratar de mostrar esto. Es decir, en general, si uno tiene una estructura, es más fácil. Y esto tiene que ver un poquito con lo que hacíamos nosotros en el método de la fuerza, cuando les poníamos de desprecie la contribución de la deformación del corte y del normal, digamos, generalmente son mucho más rígidas las estructuras en términos axiales que en términos flexionales. Es decir, es más fácil moverlas de tal modo que vibren flexionalmente a que vibren axialmente. Por eso lo que uno va a hacer en los modelos es generalmente dejar de lado la rigidez axial y la rigidez axial, digamos. Los modelos que se estudian se configuran con masa de tipo concentradas. La alternativa es utilizar modelos con masas distribuidas o consistentes. Matemáticamente, las matrices de inercia concentradas son diagonales, mientras que las distribuidas o consistentes son matrices llenas. Las inercias que se adopten en los modelos dependerán de los grados de libertad que presente la estructura. En general, nosotros en el curso le asignamos ya, digamos, la inercia asociada a la masa, le damos como dato, digamos. En los reticulados planos, las inercias serán de traslación, que son los grados de libertad propios de la estructura, no hay rotaciones involucradas. Y en los pórticos planos, las inercias pueden ser de traslación y de rotación. Los emparrillados planos tienen inercia de traslación y de rotación. Bueno, y acá hay un ejemplo, como para que ustedes puedan ver, digamos, algunas de las consideraciones que estamos diciendo. Lo que tienen a la izquierda es que son tres tanques, digamos, uno que están sostenidos con torres reticuladas y otro por una torre que es de forma tubular. Entonces uno podría decir que como modelo sencillo, asumiendo que quiere analizar el comportamiento de esta estructura sometida a un sismo, este UADT es el modelado de un sismo que está moviendo la base. Es un problema de desplazamiento de apoyo, acá está moviendo la base. Entonces dice, bueno, yo voy a elegir un modelo que a todas estas torres las convierta en una viga, y lo que quiero analizar es el movimiento horizontal de la masa, esta que está aquí, que representa el tanque de agua o de lo que fuere, con el líquido que tiene adentro, o sea, es el peso sobre la masa a lo que uno podrá pensar que le suma un pedazo de la estructura de la torre, o si acá hay una base de acero o lo que fuera, bueno, que valga la pena incorporarlo, lo incorporará dentro de esta masa puntual. Y entonces tiene un oscilador simple que describe esta estructura. Pero si ustedes quieren hacer un modelo más sofisticado, lo que podrían hacer es decir, bueno, voy a incorporar no solo la elasticidad de la estructura, de la columna que sostiene al tanque, sino que voy a incorporar un poco de la masa. Por ejemplo, lo parto por la mitad, la masa de lo que está por arriba lo divido por 2 y se lo meto a este nudo, y la masa que está abajo la divido por 2 y la meto en este nudo. La otra mitad va a la base y la otra mitad va para el tanque. Y entonces hago esto que está aquí y me hago un modelo que ahora tiene, a su vez me interesa conocer o incorporar la rotación en el plano del elemento que está arriba. Así que le voy a meter la inercia rotacional, el momento de inercia rotacional del tanque que está arriba, como otro grado de libertad. Entonces ahora yo tengo un modelo que tiene 3 grados de libertad dinámicos, uno que es horizontal, otro que es horizontal al medio, digamos, un poquito más arriba, y el giro del tanque en el plano XY. O sea, es un giro respecto de Z, digamos, suponiendo que este tanque se mueve en el plano. Pero resulta que eso está bueno si uno tiene excitaciones de este tipo, es decir, que está excitando efectivamente grados de libertad que son flexionales. Acá estos grados de libertad que están acá son flexionales, porque esto se va a flexionar, la viga esta va a sufrir efectos de flexión con estos grados de libertad.
Pero uno podría decir, bueno, pero ahora resulta que el sismo tiene componentes verticales también de desplazamiento. Bueno, entonces por ahí sería útil ahora incorporar sobre las masas los grados de libertad dinámico asociados al movimiento vertical. Y entonces ahora el modelo ya se convierte en un modelo de 3 grados de libertades flexionales y 2 axiales. O este que está acá, que uno lo analiza como que si bien tiene desplazamiento vertical, como la estructura es asimétrica, posiblemente esta asimetría en la rigidez no solo imponga un desplazamiento vertical, sino también uno horizontal, habida cuenta de la excitación, que es vertical, pero que eventualmente por la simetría, este movimiento vertical tenga componentes horizontales. Eso te lo dará el modelo. Con esto lo que estoy tratando de representar o mostrarles es que la elección de la complejidad del modelo que analizan depende de su elección y de su experiencia en cuanto a cuánto se quieren involucrar o cuánto necesitan conocer del modelo. ¿Qué va a suceder? En la medida en que uno involucra más grados de libertad dinámicos, el problema se hace más complejo desde el punto de vista del análisis, y entonces hay que tener cuidado de no perderse en la nube de datos que te están arrojando toda esta información. Es decir, hay que manejar la información con criterio. Un modelo más fino te va a dar detalles, mayores detalles en general, pero hay que tratar, digamos, de encontrar un equilibrio entre tener un modelo suficientemente amplio como para que te describa lo que necesitas y que no sea tan grande como para que te abrume, ya sea desde el punto de vista computacional y el sistema se bloquee, la computadora, digamos, se ponga muy lenta por el sistema, o no resuelva el sistema porque has excedido la capacidad de memoria del dispositivo, lo que fuere. Y entonces estos son limitantes que van a hacer que vos puedas o debas elegir el modelo que quieras utilizar. Pero esto tiene que ver con lo que yo decía antes, el modelo dinámico que uno escoge muchas veces tiene que ver con una decisión del analista. Lo haces tan complejo como quieres. Y esto que vamos a ver ahora, fíjense, es un videíto que está en la internet. Esta es la descripción del movimiento de un automóvil que se describe su dinámica, digamos, por estas ecuaciones diferenciales que están aquí, que describen fíjense que acá tienen el centro de la rueda trasera, un resorte y un amortiguador que lo vinculan con la carrocería, pero el eje de la rueda también está vinculado con el suelo por, digamos, un amortiguador y un elemento elástico que representan la elasticidad y amortiguamiento de la cubierta, digamos, el sistema de la rueda trasera, la rueda delantera, y a su vez se describe el movimiento del auto, fíjate, como un rígido que tiene su centro de gravedad, y dentro de ese rígido que es el automóvil, y el centro de gravedad, o el centro de masas, fíjense que tiene una inercia, que es la inercia rotacional del sistema de masas, o sea, la integral de m, de r cuadrado diferencial de m medido respecto a este punto, la inercia rotacional, una masa traslacional que está concentrada en ese punto, y como grado de libertad dinámico tiene el desplazamiento del centro de masas, digamos, y el giro a través de medido respecto a ese punto. Y entonces acá está hecho un análisis de las ecuaciones diferenciales que tienen que ver con el análisis de estos grados de libertad dinámico, la velocidad, toda la historia. Bueno, hay que plantear, qué sé yo, ecuaciones de Lagrange, posiblemente, para describir la dinámica de este vehículo. Entonces, uno puede hacer con eso un modelo y resolver esas ecuaciones diferenciales utilizando un solver, digamos, que te resuelva la ecuación diferencial en el tiempo. Y fíjense que lo que yo lo voy a alargar ahora, este es un videito, y lo que van a ver acá es que el auto tiene aceleración, que está en metros por segundo al cuadrado, te da la distancia que recorre en metros, en pies y en millas, y la velocidad también te la está dando en metros por segundo, en kilómetros por hora y en millas por hora.
Y van a ver que de pronto te aparece un mensaje como que se acelera, como que el suelo cambia, digamos, la geometría, y entonces el auto empieza a oscilar, y por ahí frena, entonces cabecea, van a ver que dice break, entonces la aceleración se pone negativa, y empieza a frenarse. Bueno, lo largamos un ratito, y después pasamos a otro modelo. Lo que van a ver, insisto, es cómo se comporta el automóvil. Vean la aceleración, por ahí cómo cambia. Dice que utiliza un solvedor de Euler y Python. Aceleración y frenado. Por supuesto que la excitación es el piso, que es irregular. Eso es lo que está haciendo que salte así. Ahí está frenando, fíjense la aceleración negativa. Velocidad nula, está en reposo ahí. Y ahora acelera y frena. Bueno, lo abandonamos el autito y vamos a lo que sigue. A ver si me lo... Bueno, lo que vamos a ver ahora es otro videíto, digamos, como motivador de la clase, que tiene que ver con la dinámica. Y les cuento esto para no hablar en el video. Básicamente lo que se habla acá al principio es de que existe un dragón en el cielo oculto, qué sé yo, que tiene que ver con un fenómeno aeroelástico, es decir, modelos que mezclan la elasticidad de la estructura con efectos aerodinámicos, que básicamente esos efectos aerodinámicos lo que tienen como efecto es introducir un amortiguamiento negativo. ¿Esto qué significa? Cuando uno tiene una estructura que está amortiguada, por ejemplo, los amortiguadores del auto, es que están ahí, las oscilaciones tienden a descender, porque la idea del amortiguador es disipar energía de oscilación, y si esa energía no se disipa, entonces la oscilación se puede hacer muy grande. Eso ustedes tal vez lo han visto en algún automóvil que está, digamos, bastante en mal estado, que va oscilando cuando pasa un pocito, no tarda en frenarse, digamos, las vibraciones, sube y baja, y no se amortigua. Pero peor que no tener amortiguadores es tener un amortiguador que es negativo. ¿Esto qué significa? Si el amortiguador es negativo, en realidad en vez de sacar energía, está introduciendo energía al sistema, y entonces la oscilación no solo no desciende, sino que se incrementa. Entonces van a ver, el flutter es un fenómeno en donde ese amortiguamiento es modificado por la presencia de fenómenos que vienen de la corriente de aire que interviene sobre la estructura. Entonces van a ver dos descripciones físicas. Acá una de la del puente de Tacoma. El puente de Tacoma fue un puente, digamos, emblemático, que sufre un colapso porque está el puente y empieza a soplar el viento, y el puente se convierte, digamos, de algún modo, entre comillas, en un ala, y ese viento que le pega al puente empieza a inducir vibraciones y amortiguamiento negativo. Y después van a ver el efecto de ese mismo efecto sobre el ala de un avión, es decir, por eso acá dice, vuela alto, más rápido y más lejos que antes nunca, digamos que nunca antes, porque básicamente lo que hacen las estructuras flexibles que están asociadas a los aviones que, digamos, quieren utilizar energías solares, tienen que ser muy livianos, entonces son estructuras que son muy flexibles, idealas muy largas para que puedan tener paneles solares, etcétera, etcétera, y eso lo hace muy susceptible en la flexibilidad a que puedan experimentar fenómenos de interacción entre el aire y la aerodinámica y la rigidez estructural, y entrar en colapso. Entonces acá el video hace propaganda, digamos,
de un proyecto en donde ellos analizan este avioncito que está acá en la figura, en donde lo que analizan es la forma de controlar digamos, las vibraciones que se inducen por Flutter. Y se empiezan a hacer un autobombo, digamos, y en ese momento yo lo voy a pagar. There is a dragon that lives in the air. It lurks where aerodynamics and structural dynamics collide. And it is called Flutter. Es el puente Tacoma. Flutter is a result of aerodynamics forces and structural dynamics coupling and going unstable. Flutter can be catastrophic to bridges and aircraft alike. Es el ala de un avión, por supuesto. In 2005, Lockheed Martin initiated an independent research project to validate its flutter modeling techniques and to investigate the possibility of active flutter suppression. To minimize cost, 5 very lightweight expendable RPVs were designed and built. These vehicles were called Body Freedom Flutter Vehicles, or BFFs. The success of the active flutter suppression system demonstrated on the BFFs led to an AFRL contract to build and test 2 more. The MAD program was initiated by AFRL to mature active flutter suppression to allow longer, more flexible wings and lighter weight structures that'll allow future aircraft to fly higher, faster, and further than before. The X-56A has been designed to perform other types of research as well. The X-56A incorporates an open architecture vehicle management system computer, an expandable data acquisition system, air data flight test boom, 2 80-pound class JetCat small turbine engines with electrical power generation, excess power and volume for future testing, and a ballistic recovery system parachute to protect the valuable system during risky flight tests. The MAD program is delivering the X-56A Buck vehicle as a complete research system. Bueno, vamos a dejar esto acá. Acá es donde ellos dicen que, bueno, que desarrollaron un proyecto en 2005 para analizar el comportamiento del Flutter y cómo se maneja el Flutter. Bueno, acá tienen todos los vehículos para transportar el avioncito, que hicieron un avioncito pequeño para que no fuera tan costoso, con un sistema de recuperación por paracaídas, etcétera, etcétera. Bueno, esto como para mostrarles algún aspecto de lo que son, digamos, los modelos en donde está involucrada la dinámica. Entonces, vamos a seguir con la clase. Acá está. Bueno, entonces ahora sí nos vamos a involucrar en el oscilador simple. Entonces, lo que están viendo ahí es el clásico dibujito de lo que... Yo me acuerdo cuando estaba en Física 1 y me enseñaban el oscilador simple, yo decía, ¿para qué corno quiero esta cosita, este cachivachito que tengo ahí, que lo veía tan inútil, digamos? Porque claro, en ese entonces uno no sabe que lo que está haciendo ahí es resolver en realidad un modelo que es un símbolo. O sea, eso como tal no es más que un símbolo que tiene asociada una ecuación diferencial. Entonces la matemática te dice que esta ecuación diferencial que está aquí es una ecuación diferencial de segundo orden, porque está derivada segunda en el tiempo, a coeficientes constantes, porque vamos a suponer que tanto la masa como el amortiguamiento como la rigidez no cambian. Por ejemplo, si uno tuviera un cohete, entonces va consumiendo el combustible y la masa sería variable. Si la carga, digamos, en general es variable en el tiempo, pero tiene formas que son de algún modo definidas. Se pueden hacer variaciones, pero generalmente nosotros vamos a manejar cargas armónicas y si la carga varía, uno lo que tiene que hacer es integrar esta ecuación diferencial en el tiempo con un resolvedor
explícito o implícito y se acabó el problema. O sea, no hay problema de resolver la ecuación diferencial. Ahora, el modelo que uno veía en física 1, y supongo que se siguiera viendo, era una masa, un resorte, un amortiguador y una carga que cambia en el tiempo. Y entonces lo que uno describe en esta ecuación diferencial cuando la resuelve es o sea, el objetivo es encontrar el valor del desplazamiento. Si uno conoce el desplazamiento, entonces la fuerza elástica la puede calcular como K por U, la fuerza disipativa la calcula como C por U punto y la fuerza de inercia como M de 2 puntos. O sea, resuelto el problema de conocer el desplazamiento del oscilador simple. Esta ecuación diferencial, digamos, una de las formas de plantearla es usar la segunda ley de Newton que dice que la fuerza en un vector es igual a otro vector que es la aceleración multiplicado por un escalar que es la masa. Entonces lo que uno tiene que hacer es tomar la masa, en donde el desplazamiento se supone que ocurre en el sentido de P, y entonces uno pone P, pero sabe que cuando impulsa esto va a aparecer una fuerza del resorte que va a tirar para abajo que va a ser proporcional a U. O sea, U es para arriba, acá no está indicado, pero U es para arriba, pero la fuerza que produce K por U es para abajo. Y lo mismo, el amortiguador, la fuerza que produce es para abajo. Entonces, si mira la fuerza F que actúa, ¿cuál es? La fuerza P, a la que le tengo que restar las dos fuerzas, la fuerza elástica y la fuerza disipativa. Esta es la fuerza F del primer miembro, y eso tiene que ser igual a la masa, que en este caso le llamamos M mayúscula, por la aceleración, que es U2 puntos. Entonces, de esta identidad que está aquí, uno despeja, pasa la rigidez y el desplazamiento de la constante C y U punto para el otro lado, y obtiene la ecuación que está arriba. O sea, la ecuación que está arriba no es otra cosa que la segunda ley de Newton aplicada a la masa S. Entonces, antes de entrar en la solución digamos, de esta ecuación, aprovecho yo para hacer como una especie de, esto es más bien del práctico, del teórico, lo que están por ver ahora, pero bueno, aproveché para ponerlo acá porque que quede claro, digamos. Nosotros estamos tratando de manejar unidades que, digamos, que sean el sistema internacional, pero bueno, dentro del sistema internacional vos tenés el metro y las subunidades, como el milímetro, que son perfectamente válidas y aconsejables en algún tipo de estructura, es decir, en la ingeniería mecánica es usual usar milímetros. Entonces nosotros definimos el módulo elástico en megapascales, porque el megapascal es Newton por milímetro cuadrado, o sea, no le decimos que E vale Newton por milímetro cuadrado, le decimos que vale menos megapascales, pero esta es equivalente a esto. Esto es para movernos con milímetros. Las fuerzas las manejamos en Newton, el tiempo en segundos y la masa en kilomasa. Este sistema que está acá es el CIMELA, digamos. Entonces, si la ecuación diferencial tiene esta forma, que es la que acabamos de ver, la rigidez va a estar dada en Newton por milímetros, los desplazamientos van a estar dados en milímetros, y en consecuencia, la fuerza va a estar en Newton, que es lo que sale del primer miembro. Si el amortiguamiento está, la constante de amortiguamiento está en Newton por milímetro por segundo, y la velocidad está en milímetro por segundo, entonces se van a cancelar y te va a dar Newton. Pero si la masa viene en kilos y la aceleración viene en milímetros por segundo al cuadrado, entonces aquí, para que esto te dé Newton, yo necesitaría que esto no fuera el metro, porque para que dé Newton tiene que ser kilo, metro, segundo cuadrado. Entonces estos milímetros hay que dividirlos por 1000. Pero esos 1000 que me permiten llevar el milímetro a metro, se lo paso al kilo. Conclusión, la masa, cuando la utilice, la voy a expresar en toneladas. O sea, si me la dan en kilos, lo divido por 1000 y ya tengo la masa en toneladas. Entonces, de esa forma, la aceleración te va a quedar, la vas a usar en milímetros por segundo cuadrado, pero al poner la masa en toneladas, va a tener una identidad
en términos de que la carga te va a dar en newton. En otras palabras, el valor numérico de la masa, que viene en kilos, se divide por 1000, y ese es el número que utilizas. O directamente, si la masa está dada en tonelada masa, bueno, listo, usa ese número. Esa es la regla práctica. ¿Qué pasa si la ecuación diferencial está relacionada con giros? Entonces, en este caso, los momentos van a estar dados, que son la fuerza del segundo miembro. Esta ecuación es la misma ecuación, pero ahora está escrita en giro. Es decir, que esta es una rigidez que viene en momento por unidad de giro, por radian. El giro está en radianes. El momento está en newton por milímetro, la fuerza del segundo miembro. El amortiguamiento irá por newton, milímetro por radian por segundo. La velocidad en radianes por segundo. Y el momento de inercia será kilos por milímetro cuadrado. Ahora, la aceleración estará en radianes por segundo al cuadrado. Ahora, estos milímetros que están acá, lo voy a descomponer en 2 milímetros, o sea, milímetro al cuadrado. Entonces yo necesito, para que me dé milímetro por newton, que lo que me queda se convierta en newton. Pero tengo milímetros, entonces lo divido por 1000, con lo cual tengo metros, y entonces, sí, con lo cual tengo kilo por metro sobre segundo cuadrado, lo cual es newton. Pero para que al 1000 necesario que necesito para convertir el milímetro en metro, se lo paso al kilo. Y en definitiva, nuevamente, si el momento de inercia viene en kilo por milímetro cuadrado, lo escribo en términos de tonelada milímetro cuadrado y todo va a funcionar bien. O sea, el valor numérico de m se divide por 1000, si está dado en kilo por milímetro cuadrado. Bien, esas serían las recomendaciones y estas son las unidades. Ahora sí, como ocurren en las notas, digamos, en las notas clásicas que tenemos en el aula, que ya las vamos a ver enseguida, las unidades van a ver que en esas notas están dadas en centímetros las longitudes, los módulos elásticos están dados en kilo fuerza por centímetro cuadrado. Si se fijan, el centímetro es CGS, el kilo fuerza es el sistema técnico, la fuerza está dada en kilos, el tiempo en segundos, y la masa en kilos del MKS. O sea, estas unidades son unidades totalmente mezcladas. No hay mucho problema, digamos, si uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Si te dan la longitud en centímetros, el módulo elástico en kilo por centímetro cuadrado, la fuerza en kilo, y la masa en kilo masa, lo que tenés que hacer es dividir 9/80. Vamos a explicar de dónde sale. O sea, la masa que antes dividíamos, si teníamos estas unidades, la dividimos por 1000 para convertirlo en toneladas. O sea, si estás trabajando en milímetros de newton, a la masa la convertí en toneladas. Pero si estás trabajando en kilo fuerza y la masa te la dan en kilo nuevamente, tenés que hacer lo siguiente. Para que te dé kilos, la ecuación, si la rigidez está en kilo por centímetro y el desplazamiento está por centímetro, todo bien. El amortiguamiento debiera estar en kilo por centímetro por segundo y la velocidad en centímetro por segundo. Todos felices. La aceleración está en centímetro por segundo cuadrado. Y la masa está en kilo. Para que te dé kilo fuerza, que es unidad técnica que es el técnico, vos necesitas unidad técnica de masa en vez de kilo masa. Para lo cual tenés que dividir el 9,8, que es la aceleración, 9,81. Entonces, pero para que el centímetro sea metro por segundo, tenés que dividirlo por 100. Y el 100 con el 9,8 se hace 9,80. Dejá la aceleración en centímetros por segundo y afecta la masa por el 9,80. Entonces, te dan la masa en kilo, vos la dividís 9,80 y seguís trabajando en centímetros por segundo con la aceleración, la fuerza en kilos, etcétera, etcétera. O sea, lo único que modifica en todos los casos es la masa. En un caso por 1000 y en otro por 9,80, que si lo hace por 1000, viste, no cambia mucho, pero estas son los orígenes de las divisiones son distintas. Este 9,80 viene de la relación que existe entre el salto de sistemas, el otro entre el salto de unidades, digamos.
dentro del mismo sistema. Y algo similar pasa con si se refiere a giros, acá lo que va a pasar es que esta unidad kilo va a estar dada lo tenés que convertir a uno de los centímetros, lo tenés que convertir a metros. Y al kilo lo tenés que convertir en unidad técnica de masa. Para eso desdobla el centímetro y el kilo. Al kilo lo dividís 9,8 y al centímetro lo dividís por 100, te da 9,80. Al otro centímetro lo dejas intacto y esto se convirtió en, digamos, la fuerza que metro por segundo al cuadrado por unidad técnica de masa te da kilo y te devuelve todo como Dios manda. Conclusión, si el momento de inercia está dado en kilo por centímetro cuadrado, lo dividís el momento de inercia sin pensarlo mucho por 9,80 y con el número que te da lo usás como momento de inercia y todos felices. Bueno, estas son las recomendaciones para el práctico. Cuando les cambien las unidades, ténganlo a mano esto, porque nadie lo va a retar si tienen esto a mano, ¿no? Entonces, problema de unidades, simplemente para que las cosas cierren. Bueno, volvamos. ¿Dónde estamos? Hemos escrito la ecuación diferencial, esta ecuación diferencial que está acá arriba, digamos, K por C, K por U más C por U punto más M por U 2 puntos igual a P de T. Y lo que vamos a ver es la ecuación que describe este oscilador, pero ahora vamos a ver cómo se vincula esa rigidez que está apareciendo acá, es lo que se llama la rigidez condensada. Y lo que tienen acá son varios modelos de un grado de libertad, todos distintos. Y entonces lo que usted tiene que hacer es decir, bueno, ¿cómo hago yo para que todos estos modelos que son distintos queden representados por que los represente, de tal modo que si yo resuelvo este modelo, del cual conozco la respuesta, esté resolviendo cualquiera de estos que están acá. En el caso del primer modelo, fíjense que es una barra que tiene una masa. Si esto estuviera asociado a la rigidez, y esta fuera una barra de pórtico, ese desplazamiento sería el grado de libertad en I del nudo 2, y ese grado de libertad es el que yo decido que va a ser mi grado de libertad dinámico. Es decir, de los 6 grados de libertad que tengo aquí, 2 desplazamientos en X y en Y, y el giro en Z, lo mismo en el nudo 2, yo me quedo solamente con el desplazamiento en Y del nudo 2, y eso es mi grado de libertad dinámico. Pero resulta que el problema es cuánto vale la rigidez que describe la elasticidad de este punto, o la rigidez de este punto. Lo mismo pasa con el modelo 3, este es un emparrillado que tiene 2 barras, y yo quiero describir el desplazamiento vertical del punto 3, y que ese sea mi grado de libertad dinámico. Todo esto que están acá son osciladores simples. En este caso, es una viga que en L, que tiene un apoyo simple acá, un empotramiento, y yo quiero describir la oscilación de la masa M, pero descrita con un solo grado de libertad, que es el horizontal en X del nudo donde está aplicada la masa. El ejemplo que sigue tiene un resorte, una barra de reticulado, está articulada abajo, un apoyo acá, y lo que quiero hacer es cómo describo yo el desplazamiento horizontal de la masa. En el caso tengo un carrito que tiene una masa, está vinculado con 2 resortes, y quiero describir el desplazamiento horizontal. En todos estos casos, yo tengo que encontrar K. El caso de abajo es un disco que está vinculado con 2 barras a 2 empotramientos. Cada barra tiene una longitud L, una constante de torsión G y un momento de inercia polar JP, que tiene que ver con la rigidez a torsión de cada barra, y un disco que tiene un momento de inercia I sub M, que es un momento de inercia que te permite escribir la ecuación diferencial, pero tenés que conocer cuánto es la rigidez. Bueno, eso es lo que vamos a ver en lo que sigue de la clase, es decir, ¿cómo hago yo para encontrar la rigidez? Bueno, entonces, la rigidez dinámica, formas de obtenerla. Hay varias formas de obtenerla. La primera que vamos a ver es la de la rigidez condensada. Es decir, vamos a aplicar el concepto de condensación estática que vieron con Adriano hace un par de clases.
Entonces dice, la rigidez condensada resulta de ensamblar la rigidez de los elementos estructurales e imponer condiciones de borde. Los grados de libertad son todos grados de libertad dinámicos. Bien, a ver. Cuidado con lo que estoy diciendo acá porque yo estoy hablando de la rigidez condensada. Esta rigidez que está aquí, se llama rigidez condensada. Una de las formas de obtenerla es por condensación estática. Pero lo que estoy describiendo ahora no es el caso de la condensación estática en sí mismo, sino la situación en la que se da cuando vos armás la matriz de rigidez, le ponés las condiciones de borde y todos los grados de libertad que te quedan tienen asociada masa. Si eso es así, entonces la matriz que vos obtenés ensamblando y poniendo las condiciones de borde, esa matriz ya es la matriz de rigidez condensada. Es decir, si los grados de libertad que te quedan son grados de libertad dinámicos, el problema está resuelto. Y la matriz de rigidez coincide con la matriz de rigidez que obtenías utilizando el método de rigidez. Bien. En este caso, digamos, resulta útil contar con las matrices de rigidez de los elementos unidimensionales que hemos visto en la primera parte, o sea, el reticulado, el pórtico plano, el emparrillado. Y para elementos uniaxiales, digamos, por ejemplo, una barra que está sometida a tracción, te serviría para el caso del carrito por ejemplo, o para el caso del que está abajo, te serviría utilizar este tipo de elementos. Elementos que vos tenés, los grados de libertad son los desplazamientos horizontales, la rigidez A por E sobre L, y las fuerzas son las fuerzas de extremo de barra horizontales. Entonces esta es la matriz de rigidez del elemento que está ahí, es súper simplificado. Y lo mismo le pasa a un elemento que está sometido a torsión, tiene la misma forma, si se fijan, nada más que la rigidez ahora es JG sobre L, y acá era A por E sobre L. Los grados de libertad son giros, acá son desplazamientos, las fuerzas son momentos en el caso de la derecha, y son fuerzas en el caso de la izquierda. Pero la barra en torsión y el reticulado plano tienen la misma forma de la matriz de rigidez. Esta lo escribo porque ustedes tienen las tablas de las matrices de rigidez del reticulado, del pórtico, del emparrillado, y estos son casos particulares de esas matrices que por ahí no han tomado nota de que existen, digamos. Entonces veamos cómo hacemos, y lo que vamos a ver entonces es, la rigidez resulta de ensamblar la rigidez de los elementos estructurales e imponer las condiciones de borde. Entonces, fíjate, el caso del carrito. Yo tomo el resorte que tiene dos nudos, el nudo 1 y el nudo 2. Entonces me fijo acá, es este caso, nudo 1 y nudo 2. La rigidez de esta forma. Entonces, la rigidez va a ser K menos K menos K, K. Ese es el elemento de la izquierda. El elemento de la derecha tiene K2. Entonces K2 menos K2 menos K2, K2, lo ensamblo, se unen en el nudo 2. El nudo 2 es el grado de libertad que está asociado al problema dinámico. Le pongo las condiciones de borde, es decir, que no tienen desplazamiento horizontal. Quito la primera fila, la primera columna, la tercera fila y la tercera columna, y me queda un elemento que es K1 más K2. Bueno, eso que está ahí es la matriz de rigidez condensada. Es decir, si yo quiero escribir la ecuación dinámica de este carrito, la rigidez vale K1 más K2, que son las rigideces de los resortes. ¿Cómo la obtuve? Ensamblando la matriz de rigidez poniendo condiciones de borde. Lo mismo hago con el elemento que está torsión aquí. Ahora utilizo la ecuación esta, la matriz esta que está a la derecha. Ensamblo. Los giros del nudo 1 y del nudo 3 son nulos. Y vuelvo a obtener la misma solución. Es decir, los dos problemas estos son iguales desde el punto de vista conceptual. Por supuesto, están describiendo cosas distintas. ¿Qué pasa si me interesa describir el elemento que está aquí, la figurita que está a la izquierda, que tiene una barra reticulada? Entonces armo la matriz de rigidez del reticulado, la saco de las notas, donde acá están los coeficientes, lo que son. Esto no es otra cosa que la matriz de rigidez del reticulado plano. Defino 1 y 2, esta es la barra. Le sumo el resorte en el nudo 2, en la dirección de X,
la contribución de la rigidez del resorte. Le pongo las condiciones de borde, es decir, en el nudo 1 no hay desplazamiento, y en el nudo 2 el desplazamiento vertical es nulo, lo cual me anula la última fila y la última columna, y también se eliminan la primera fila y la primera columna, y la segunda fila y la segunda columna por el nudo 1. Conclusión, te queda un solo elemento, y ese elemento, que es el grado de libertad X, es justamente que coincide con el desplazamiento de la masa que me interesa analizar, y en conclusión, la rigidez dinámica es la suma de las rigideces y vale esto. Bueno. En el caso de la derecha, si a mí me interesa este modelo, de hecho, cuando uno tiene modelos simétricos, los modelos simétricos pueden tener simetría, digamos, o antisimetría. Si yo quiero analizar la forma de vibrar simétrica de la estructura que está acá indicada, entonces puedo construir un modelo simétrico en donde la masa que le tengo que poner es la mitad. Ahora, eso que está ahí, ahí viene en auxilio una de las cosas que hemos dicho en relación a las hipótesis simplificativas. Esa barra que está ahí, una barra de pórtico plano. No puedo encontrar el cursor acá. Esta barra es una barra de pórtico plano. Yo tengo la receta, está en X. Yo tengo la receta, pero de esos grados de libertad, yo voy a dejar de lado los grados de libertad axiales. Si yo dejo de lado los grados de libertad axiales, ¿qué me queda? Voy a buscar, denme un minuto. Acá. Acá tienen la matriz en coordenadas locales. Entonces, si usted elimina la primera fila, la primera columna, la cuarta fila y la cuarta columna, le queda estos 4 elementos que están acá, que están asociados al desplazamiento transversal, o sea, a las flexionales y al giro, y los flexionales y el giro del segundo nudo, de tal modo que le quedan estos 4 elementos que están acá, que son los elementos flexionales. Eso es lo que le queda a la barra que estábamos viendo recién, a esta barra que está aquí, le quedan esos elementos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El nudo 1 está empotrado, y el nudo 2 tiene el desplazamiento giro anulado. Entonces, si vos te fijas acá, ya te habías quedado con estos 4. Ahora le quita el desplazamiento del nudo 1, es decir, quita la segunda, la tercera fila y la segunda y la tercera columna. Acordémonos que la primera fila y la primera columna ya la habíamos eliminado, y la cuarta fila y la cuarta columna ya la habíamos eliminado. Pero de lo que te queda, el giro es 0, es decir, que elimina la última fila y la última columna. O sea que el único elemento que te queda es K1, pero K1 vale 12E por I sobre L cubo. En otras palabras, la rigidez vale 12E por I sobre L cubo. ¿Por qué? Porque es la matriz del pórtico plano a la que vos le has puesto las condiciones de borde y has dejado de lado los esfuerzos axiales. Te quedó eso. En otras palabras, si vos armás la matriz de rigidez de la estructura, le pones las condiciones de borde y los grados de libertad que te quedan, que eran geométricos, pero tienen asociado masa, entonces la matriz que obtuviste es la que se entiende como matriz de rigidez condensada. Ahora sí, vamos a entrar a otra forma de encontrar la matriz de rigidez, pero ahora sí por condensación estática. También se llama matriz condensada, pero a esta sí hay que condensarla. O sea, hay que proceder con la condensación estática. Entonces, lo que tenemos aquí es una estructura que es una barra de pórtico plano, que tiene 2 nudos. El nudo de la derecha voy a asumir que me interesa como grado de libertad dinámico el desplazamiento en I, es decir, el flexional, y quiero obtener la matriz de rigidez condensada. O sea, ¿cómo hago yo para escribir la rigidez que voy a meter dentro de la ecuación del oscilador simple? Porque el secreto acá no es que es, o sea, una primera simplificación, a ver, el inocente, digamos, uno pregunta, ¿cuál será la rigidez que está asociada al desplazamiento sub I? Tienen la matriz de rigidez, lo primero que van a decir es K1.
Bueno, es algo más que K1, o algo menos, hay que ver. K1 no es la rigidez asociada a U sub I. Eso ocurre, digamos, no ocurre, ocurre si el giro está, ocurre en este caso. Pero en este caso que está aquí, el giro no está restringido. Entonces no puedes decir que la rigidez sea K1 solamente. Hay otra cosa más que involucra. Es decir, el hecho de dejar libre el giro de esto hace que la rigidez no sea K1. Es menor, digamos. Porque es mucho más difícil mover esto para arriba 1 centímetro, porque está empotrado y tenés que vencer el giro que involucra el momento que estás metiendo acá para que esto no gire, que moverlo uno para arriba. O sea que la rigidez de este elemento es mucho más grande que la rigidez de este si no está impedido de girar. Eso intuitivamente debiera entenderse. Bueno, ¿cómo ocurre? ¿Cómo hacemos entonces? Entonces lo que hacemos es, armamos la matriz de rigidez. Acá está, nudo 1, nudo 2. Los grados de libertad, insisto, son los que se obtienen de la matriz de rigidez de esta que está acá, de esta matriz, quitando la primera fila, la primera columna, la cuarta fila y la cuarta columna. Si hacen eso, lo que les resulta es esto. Bueno, en el nudo 1, los desplazamientos en I y el giro son 0. Pero en el nudo 2, el desplazamiento I y el giro no son 0. Pero de eso, el que me interesa es el desplazamiento en I, como grado de libertad dinámico. Y el otro, hay que condensarlo. Entonces, pusiste las condiciones de borde. Cuando pones las condiciones de borde, te va al apunte o a la clase de Adriano y decís, bueno, ¿con qué me quiero quedar? Me quiero quedar con este grado de libertad. ¿Cuál quiero condensar? El de abajo. Entonces, eso te permitía escribir subdividir esta matriz y decir, bueno, esta es la matriz K sub CC. Por eso acá dice K sub CC igual a K1. Conclusión, tienen que leer condensaciones estáticas si quieren entender esto, porque si no, no van a entender nada. Entonces, K1 es K sub CC. Este que está acá era KCH. Acá está. El de abajo era KHC, que por ser simétricos son iguales. Y este era el término KHH. Van a la receta y decía que la matriz condensada era igual a K sub CC, o sea, K1, menos KCH por la inversa de KHH por KHC. Cuando vos haces esa cuenta, te queda que K sub C es K1 menos K2 cuadrado sobre K3. O sea, te da 3E por I sobre L cubo. Evidentemente es más chica. Fíjense, esta vale 3 y la anterior vale 12. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil mover esto a una unidad que moverlo a lo otro. Evidentemente la rigidez ha disminuido. Pero esta rigidez que hemos obtenido ahora, la hemos obtenido por condensación estática, la verdadera condensación. Bueno, este ejemplo es un poquito más complicado. Voy a tratar de describirlo para que lo pongo porque evidentemente les va a permitir entender lo que hace la condensación estática. Lo que vamos a hacer ahora es obtener la rigidez, no sé qué es ese ruido, a ver. Lo que vamos a hacer es obtener la matriz de rigidez. ¿Están viendo la transparencia, che? ¿La diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Se está viendo. Listo. Lo que vamos a hacer entonces es obtener cuál es la rigidez del oscilador simple de este emparrillado que tiene 2 barras, y me interesa describir el movimiento de la masa que está en el punto 3 según el grado de libertad U sub Z. Entonces yo me fijo acá y digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a armar el sistema. ¿Cómo hago el sistema? Bueno, el sistema tiene 3 nudos. 1, 2, 3. La barra 1 tiene el borde 1 empotrado. Entonces, cuando yo pongo las condiciones de borde, de la barra 1, que va de 1 a 2, solo me va a quedar la submatriz 2×2, que es esta que está dibujada acá. O sea, yo no dibujé toda la matriz de la barra 1, 2, sino que dibujé la barra, digamos, la del nudo 2. La barra 2, 3 es esta que está acá a la derecha. Fíjense los grados de libertad que tienen. Tiene el desplazamiento en Z del nudo 2, el giro de 2,
en Y y en X, lo mismo con el nudo 3, están todos los grados de libertad. Entonces ensamblo la barra 1, que va de 1 a 2, la ensamblo con la 2. ¿Qué hago? Esta matriz la tengo que superponer con la 2, 2, y me va a quedar esta que está acá abajo. O sea, lo que está acá abajo, al ensamblar las dos barras, me queda este sistema de ecuaciones que tiene los 3 grados de libertad del nudo 2 y los 3 grados de libertad del nudo 3. Son estos que están acá. Y esa es la matriz, fíjense que K1 sumó a K1 de 0, quedó como estaba, K2 sumó en este término, acá tenía 0, apareció K2. O sea, si se ponen a ver, después yo, por supuesto, esta diapositiva se las dejo, se las voy a compartir. Entonces ahí pueden ver que esto es el ensamble directamente de las dos barras con el método de rigidez clásico. Pero ahora yo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que quedarme con el grado de libertad UZ del nudo 3. Es decir, tengo que quedarme con este grado de libertad que estoy indicando acá. Es decir, el que está en la fila 4. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que tengo que hacer es reordenar el sistema para que este me quede primero. El U sub 3, el U3Z me tiene que quedar arriba. Para hacer eso, en esta matriz hay que hacer dos cambios. Primero, hay que cambiar la fila 1 por la 4. Es decir, la fila 1, la que está arriba, la tengo que poner en la posición de la fila 4. Y la fila 4 la tengo que poner en la posición de la fila 1. Veamos acá en la matriz que está acá abajo que hemos hecho eso. Fíjense, la fila 4 pasó a la posición 1. ¿Ven? La fila 4 pasó a la posición 1. Y la fila 1 pasó a la posición 4. Es de notar acá que el término de los coeficientes que están aquí no se modificó de orden. Fíjense que acá está U2Z y acá también, y U3Z sigue estando en el mismo lugar. ¿Por qué? A ver si les explico bien, Adriano. ¿Por qué no cambio en este movimiento el valor del término de las variables? Sí, porque la columna de U3Z sigue siendo la misma, digamos, para el mismo grado de libertad. No cambió eso. Claro. Lo que está diciendo su compañero, para los que no terminaron de entender la idea, es la siguiente. Cuando vos tomás este vector que está aquí y esta matriz, el primer número, el U2Z, multiplica la primera columna, el segundo a la segunda, el tercero a la tercera, el cuarto a la cuarta, etcétera, etcétera. Cuando yo cambio filas, la columna no se modifica y la columna sigue multiplicado por el mismo número, por lo cual el término de los desplazamientos, el orden de los desplazamientos, por más que cambie la fila, ese vector no cambia, salvo que cambie la columna, que es lo que voy a hacer ahora. El mismo cambio que hice para recuperar la simetría y ordenar, lo que me falta ahora es cambiar la columna 1 por la 4, es decir, lo que van a encontrar en este paso, acá están las dos matrices, la primera columna, que está acá a la derecha, es la que estaba en la cuarta, acá, esta columna que era la cuarta de la primera matriz, es la primera de esta matriz que está aquí. Y la primera pasa a la posición cuarta. Fíjense, el K2 que está en azul pasa a ser acá. Cuando yo cambio la columna, entonces sí, cambio el primero por el cuarto, es decir, U3Z pasa para arriba y U2Z pasa para abajo. Una vez que he hecho este reordenamiento de la matriz de rigidez para ordenar y dejar el grado de libertad que me interesa en la parte superior, entonces ahora sí puedo aplicar condensaciones estáticas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos hasta ahora? Ensamblé la matriz de rigidez, las matrices de rigidez de los elementos, puse las condiciones de borde, elegí cuál es el grado de libertad. Profe, hay un compañero que necesita el acceso. Ahí va. Gracias. No lo había visto. Gracias por avisar. Che, de última prendan el micrófono y hablen. No me ofenden. Porque ahora yo lo que hice fue compartir la pantalla y estoy mirando un poco el chat, pero a veces cuando se solapan muchas pantallas yo no lo veo, y entonces me cuesta, no lo voy a ver, digamos, si me mandan un mensajito, o sea, abran el micrófono
no me molesta, y me dicen, profe, tal cosa. Con todo, justo lo vi. Bueno, entonces decimos que poníamos las condiciones de borde, y después había que reordenar para que el grado de libertad me quede arriba. Entonces, ¿cómo sigue la historia? Acá lo que tenemos es repetida esta matriz que está abajo, la última, está repetida arriba. Y ahí tengo el grado de libertad sub 3, que es el que me interesa condensar. Fíjense que yo acá estoy trabajando con la matriz de rigidez, no me interesa nada el vector de cargas. O sea, no interesa, se trabaja con la matriz de rigidez para ver el problema dinámico. La cuestión es que una vez que tengo ordenado de esa forma, como tengo un solo grado de libertad, entonces particiono el sistema, la primera fila, la primera columna, y me queda dividido el sistema de esta forma. K sub cc es K1, KCH es la matriz esta que está acá, la matriz fila, esta matriz columna de un elemento de la columna es KHC, y este elemento que tiene 1, 2, 3, 4, 5, KHH, es de 5 por 5. Hago la cuenta esta que está acá, que me dice, lo saco de la receta de la condensación estática, y de ahí, al hacer esa cuenta, obtengo la rigidez condensada de este problema. Por supuesto, nosotros no le vamos a tomar esto en el examen, en el parcial, olvídense, no le vamos a tomar esto. Imposible. De hecho, si ustedes quieren saber cómo se hace esa cuenta, yo la he hecho con digamos, este listado, que se llama script, para calcular simbólicamente K sub c del emparrillado. Bueno, estas son las instrucciones para el MATLAB. Vos escribís estas instrucciones y corre MATLAB y te va a dar este valor de K sub c. Me va a aparecer esta cuenta que está acá, que es el valor de la rigidez. Pero básicamente, ¿qué es lo que hice? Voy a armar la matriz, fíjense, K sub cc, KHH, KCH, KHC, y hago la cuenta. Acá calculé la inversa de KHH que me hace falta, y digo, K sub C es K sub C menos KCH por la inversa por KHC. O sea, hago la cuentita esa que está acá, esta cuentita, está descrita en esta línea, y se obtiene el resultado. Pero, ¿cuál es lo importante aquí? Bueno, lo importante es que se den cuenta que lo que están haciendo para usar condensación estática es, ensamblan la matriz, ponen condiciones de borde, ordenan, separan, hacen la cuenta. Por supuesto, lo pueden hacer con Excel y todos felices. Yo lo hice simbólicamente porque quería ver la forma en que participaban los elementos geométricos, pero se puede hacer numéricamente. Wow. ¿Puedes repetir cómo partió la matriz ahí? Sí, a ver, primer reto, o sea, tenés que ir a la clase de Adriano y ver condensaciones estáticas, porque lo que yo te estoy contando acá es una parte de la historia. Cuando vos veas esa, ya te respondo. Cuando vos veas la condensación estática, te vas a dar cuenta que hay una relación, porque básicamente lo que está haciendo con la condensación estática es ocultar los grados de libertad. Es decir, todos los grados de libertad, estos que están acá, los 5, que no son U sub Z3, que es con lo que vos te quedás. O sea, cuando yo hago K sub C vale esto, ese K sub C es el que meto en la ecuación diferencial para que me relacione el movimiento del grado de libertad 3. Pero la pregunta es, si yo tengo el grado de libertad 3, ¿puedo recuperar los otros grados de libertad del problema? Y la respuesta es sí. Una vez que vos tengas el U sub Z, vos podés recuperar cuánto es el giro de 2, el desplazamiento en I de 2, y los desplazamientos y giros del nudo 3 que no has tomado en cuenta. Es decir, que hay un vínculo entre el desplazamiento que vos has conservado con lo que has ocultado. Y ese vínculo lo vas a ver si ves el tema, como está presentado en la clase de Adriano, bueno, que usó seguramente unas notas que en su momento escribí, que no las inventé yo, por supuesto las saqué de algún libro, pero hay alguna cosa en donde uno, digamos, pone su inspiración. Por eso te estoy diciendo, cuando vos haces eso, ¿qué es lo que hace condensación estática? Lo que hace condensación estática es, toma una matriz, que es esta que está acá,
¿De dónde la sacaste? Ensamblaste las dos como sabías hacerlo por rigidez, le pusiste las condiciones de borde. Y tenés este sistema que está acá. Condensación estática lo que hace es oculta grado de libertad que no te interesa. En este caso, el único que me interesa es U3Z. Para lo cual, este tiene que estar primero. O último. Pero en general lo que nosotros hacemos lo ponemos primero. Pero ahora está cuarto aquí. Bueno, entonces yo lo que hago lo cambio con el primero. Pero ese cambio implica dos cosas. Cambiar la fila, la primera por la cuarta, el primer paso, se obtiene esta matriz. Segundo paso, de esta matriz se cambia la columna primera por la segunda. Cuando haces eso, automáticamente el grado de libertad que estaba en la posición cuarta pasó a la primera. Y ya está feliz. Pero una vez que hiciste eso, lo que está arriba forma parte de lo que se conoce como el grado de libertad que quiero tener, y los 5 que están abajo, pero podrían ser 2, 3, lo que vos quieras. En este caso yo quiero ocultar los 5 que están abajo. Bueno, trazo una línea horizontal por el grado de libertad que me quiero quedar, que es de un grado de libertad, y una columna. Si el grado de libertad multiplica esta columna. Entonces, primera fila y primera columna. Y eso me va a dividir la matriz en 4. Y acá está. Lo que está acá arriba es K sub CC. Esta matriz que está acá es KCH, la que es vertical es KHC, y la de 5 por 5 es KHH. Y después hago esta cuenta, y con esa cuenta obtengo K sub C. Lo que yo les digo que esa cuenta, que la pueden hacer, si esto es numérico, lo pueden hacer con Excel. Yo lo hice acá utilizando el manipulador simbólico de MATLAB para obtener una expresión analítica, pero no va a ser el caso. Tampoco va a ser el caso que le vamos a dar semejante cosa. Seguramente por ahí le van a pedir que hagan un práctico con esto, pero esto olvídate que te va a salir en el parcial. Pero te van a pedir un práctico, porque evidentemente la única forma de aprender esto es hacerlo. Pero, insisto, este ejemplo, un poquito complicado, les permite visualizar claramente cuáles son los pasos que conducen a la condensación estática. Entonces, repasando, tuvimos situaciones en donde ensamblábamos la matriz, le poníamos las condiciones de borde y ya teníamos la matriz de rigidez. Pero si me sobraba algún grado de libertad, lo tenía que condensar. Tenemos el caso del pórtico, que es más o menos fácil, y el caso de este emparrillado, que es más complicado, pero tiene la ventaja de que pueden visualizar bien qué es lo que hace la condensación estática. Bueno. Vamos a hacer Sony 35, vamos a hacer un recreo de 15 minutos. ¿A qué hora iría, che? Bueno, en 15 minutos los veo. Hacemos una pausa acá. ¿Hacemos? Perfecto, profe. Dale.